Araceli Rojo Álvarez es doctora en Geología por la Universidad de Oviedo, con la tesis El análisis de morteros históricos como herramienta de datación e interpretación de técnicas y fases constructivas. Su actividad investigadora en el área de petrología y geoquímica se inició en el año 1996, lo que le ha permitido participar en numerosos proyectos de investigación. En la actualidad es profesora de rocas ornamentales, durabilidad y conservación en el Máster de Recursos e Ingeniería Geológica de la Universidad de Oviedo. En 2001 inicia su actividad profesional empresarial como socia fundadora de GEA, Asesoría Geológica, empresa que ofrece servicios de consultoría científico-técnica en diferentes campos de la geología, habiendo participado en más de 1000 proyectos relacionados con la intervención en materiales pétreos y morteros. Araceli nos va a hablar en su presentación sobre sistemas de datación del valor documental único que tienen los morteros y sus recubrimientos pictóricos, pues al elaborarse in situ no sufren reutilizaciones como otros materiales y corresponden a una época y pueden relacionarse con un contexto geológico específico. Los sistemas de datación relativa, basados en principios estratigráficos o absoluta, mediante técnicas más sofisticadas, persiguen su asignación temporal a una fecha concreta y constituyen una herramienta fundamental de interpretación en el campo de la arqueología de la arquitectura y en el ámbito de la restauración y conservación del patrimonio. Combinando ambos sistemas con estudios de caracterización petrográfica, es posible identificar tipologías, fases constructivas e intervenciones. Además, proporcionan datos sobre la selección, extracción y transporte de materias primas. Estos estudios también permiten conocer el estado alterológico de los morteros y estimar su durabilidad y compatibilidad con materiales de reposición o tratamientos de conservación. Bueno, pues sobre este tema de la datación tan interesante nos va a dar Araceli su charla. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado, en especial pues a Ana y a Noelia, que bueno, mantenemos aquí todos, compartimos, como decía antes Pedro Pablo, una pasión por los morteros porque al final son una herramienta muy útil de conocimiento de los edificios históricos. Los sistemas de datación, pues como su nombre lo dice, están encaminados o tienen la finalidad de fechar edificios de los que desconocemos, no hay documentación o estructuras que se quiere conocer su cronología y ahora está en boga y todo el mundo quiere hacer dataciones de morteros cuando, bueno, pues los sistemas de datación tienen sus bondades, pero tienen muchas limitaciones. Volviendo un poco, voy a retomar las conferencias de mis compañeros, un poco, ¿no? Porque para centrar qué posibilidades nos dan los morteros y qué ventajas tienen frente a la datación de otros materiales. El potencial de los morteros ya radica en su situación en los edificios, ¿no? Desde el momento que son elementos de unión de piedras, ladrillos, mamposterías y además que sirven de recubrimientos, pues al final nos están dando mucha información sobre las edificaciones en las que aparecen presentes. Si además estos morteros tienen pinturas, pues tenemos un valor extra añadido con estos recubrimientos coloreados, ¿no? Volviendo a los componentes de los morteros, como se ha hablado anteriormente, pues los fundamentales son cal, yeso, los barros, las mezclas de ambos. Y tenemos el árido constituido por granos minerales y fragmentos pétreos de diferente naturaleza, diferente granulometría, más seriados, menos seriados, unos proceden de machaqueo, otros de transporte y sedimentación, el agua y luego tenemos los agregados pues que se añadían pues para mejorar las
propiedades de los morteros, sus impermeabilizaciones, su hidraulicidad, con lo cual también tenemos compuestos orgánicos como pueden ser las colas animales, las ceras, las grasas, pelos, tejidos, huesos, ladrillos triturados, cerámicos, polvo volcánico, incluso los pigmentos cuando estos morteros están coloreados. A su vez, los pigmentos, las pinturas, están compuestas por pigmentos inorgánicos o colorantes, tienen una fase aglutinante y suelen llevar cargas inertes. El aglutinante va a determinar la técnica pictórica, pero cuando las pinturas, cuando la técnica empleada es al fresco, los pigmentos se incorporan con el mortero húmedo, con lo cual cuando fragua el mortero, este pigmento va a ser un constituyente adicional del mortero. Por esa razón, los morteros y las pinturas constituyen un valor documental único del periodo en el que se fabricaron, porque respecto a otros materiales que pueden sufrir reutilizaciones, como son los ladrillos y las maderas, los morteros se fabrican in situ, con lo cual su análisis nos va a aportar mucha información acerca de la historia, la arquitectura y las modificaciones que han sufrido los edificios. El obtener una fecha absoluta puede ser muy interesante, pero no podemos, yo creo que no tenemos que olvidarnos que las dataciones relativas son muy interesantes a la hora de conocer cómo se han elaborado esos materiales, qué materias primas se han utilizado, de dónde proceden, cuál es el recurso, los recursos utilizados, los procedimientos de ejecución. Todo esto nos va a ir dando información sobre las técnicas constructivas que a su vez luego nos permitirá definir fases y épocas. En cuanto a la datación relativa, toma como base el principio geológico de la superposición de estratos, de que toda capa superpuesta a otra es más moderna que aquella. Siempre vamos a tener en superficie las capas más modernas y en el interior las capas más antiguas. En geología se usan determinados fósiles o paragénesis minerales para definir estas capas como niveles estratigráficos guía. En los morteros podemos hacer algo similar con los áridos, los pigmentos, los aditivos o los elementos traza, de manera que nos van a permitir establecer cronologías entre morteros o capas pictóricas. Cuando tenemos pinturas, los morteros o los pigmentos puede ser característico, nos pueden dar mucha información sobre la época constructiva, ya que los pigmentos se han ido sustituyendo por otros más estables o menos tóxicos, y hay pigmentos que se han empleado en periodos muy concretos, con lo cual la información de los pigmentos, bueno, pues ya nos puede orientar sobre las fechas de elaboración de esos morteros romanos en los que a lo mejor aparecen pigmentos que no se usan, en la actualidad y que ya nos sirven para centrar el momento de elaboración de estos morteros. Las técnicas avanzan, los avances son tremendos en los últimos años y actualmente pues todas las transformaciones mineralógicas, las reacciones entre los compuestos químicos de los pigmentos con las cargas, pues nos dan idea de cómo se han ido empleando estos pigmentos, cómo se han ido elaborando, cómo se han ido incorporando los morteros, y vamos sabiendo más cosas sobre los morteros. Ahora, el descubrimiento revolucionario fue el de los isótopos radiactivos, pero esto es muy reciente, de comienzos del siglo XX, cuando los químicos se dieron cuenta de que algunos elementos, que la mayoría son estables en la naturaleza, pues podían ser inestables y transformarse en otros elementos, como es el caso del uranio y el plomo, el rubidio con el estroncio, el potasio y el argón, o el carbono 14, que se transforma en nitrógeno.
A partir de este descubrimiento se desarrolla la radiación, la radioactividad, el estudio de la radioactividad isotópica, que permite medir con más precisión que otras técnicas, como pueden ser la dendrología o la termoluminiscencia. El radiocarbono, el carbono 14, la técnica de datación pues se la debemos a Libby, que le dieron el premio Nobel en 1960, que esto fue antes de ayer, como quien dice, y él lo que descubrió es que los rayos cósmicos, al atravesar la atmósfera, inciden sobre el nitrógeno 14, que se transforma en carbono 14. Este carbono 14 es radioactivo, débilmente radioactivo, se está formando continuamente y rápidamente se oxida a CO2, con lo cual ese CO2 que tenemos en la atmósfera cargado de ese carbono 14 es asimilado por las plantas y los animales en su proceso de vida, incorporándolo a su organismo. Esto es continuo durante toda la vida del individuo. En el momento que muere, esta cantidad deja de asimilar carbono 14 y entonces lo que ocurre es lo contrario. Ese carbono 14 se va desintegrando, volviendo a transformarse en nitrógeno 14. Si medimos la cantidad de carbono que queda, de carbono 14 que queda en esa muestra, podemos saber qué edad tenía el individuo en el momento de su muerte, ya sea una planta o una especie. Y esto es lo que se denomina edad radiocarbónica convencional. ¿Qué ocurre? Que a lo largo del tiempo la concentración de carbono 14 en la atmósfera ha variado por razones naturales, por causas naturales, por procesos antrópicos, con lo cual ese dato que obtenemos hay que calibrarlo con unas curvas de calibración basadas en datos dendrocronológicos y al final lo que vamos a tener es la edad radiocarbónica obtenida. Tenemos que traducirla en una edad calibrada para nuestra escala cronológica solar, que va a tener un error que sigue una distribución gaussiana con unos intervalos de probabilidad. Esto quiere decir que no vamos a obtener una fecha concreta, vamos a tener un intervalo de fechas en la que estará contenida nuestra fecha, la fecha de nuestra muestra. Ese intervalo puede ser más amplio, con un 2 sigma, con una probabilidad de que las fechas estén contenidas en el 95% o de un 68%. Cuanto mayor sea el intervalo de probabilidad, más fácil es que la fecha se aproxime más a la regla. Esto es una limitación de esta técnica, independientemente de la muestra que tratemos, ¿no? de la que queramos saber la fecha. Entonces, ¿a qué se aplica este carbono 14? Tanto a muestras orgánicas como a muestras inorgánicas. Muestras orgánicas, maderas, carbonos vegetales, huesos, conchas, semillas. Y respecto a muestras inorgánicas, pues podemos hacerlo a partir de las matrices carbonatadas y de los nódulos de cal que están presentes en los morteros. Existen diferentes técnicas para medir este radiocarbono 14, pero la espectrometría de masas con aceleradores es la más precisa y la que necesita menos cantidad de muestra, que dependiendo del tipo de muestra, pues se estima en pocos miligramos, ¿no? Respecto a la dendrocronología y al radiocarbono de las muestras de madera, existen limitaciones, con lo cual lo adecuado es combinar ambas técnicas, porque no es lo mismo. Recordemos que cuando estamos obteniendo la edad de carbono 14, lo que sabemos es qué edad tenía ese árbol cuando se murió o cuando se cortó. No es lo mismo árboles muy longevos que tengan vidas muy largas de cientos de años a especies muy recientes o ramas de árboles, con lo cual ya tenemos un error que no es el de la propia medida, sino el error de la edad persistente. Ese es el inconveniente cuando datamos muestras de madera. Y luego tenemos otro inconveniente, que muchas piezas de madera de diferentes
se pueden reutilizar en los edificios. Algo similar nos ocurre con los materiales cerámicos. Ellos no tienen una edad persistente, pero sí que pueden ser reutilizados. En el caso de los materiales cerámicos, las técnicas más adecuadas es la luminiscencia, bien en forma de termoluminiscencia o de luminiscencia estimulada ópticamente, pero también son técnicas muy recientes. La termoluminiscencia se desarrolló a partir de 1970. Se aplica a materiales que han sido calentados en su proceso de fabricación. Entonces, la edad que obtendríamos con la termoluminiscencia es la del momento de cocción de las piezas cerámicas, de los ladrillos. Los morteros, en el caso de los morteros, los minerales no han sido calentados, pero sí que han estado expuestos o no las arenas de los morteros a la luz. Entonces, esa estimulación óptica de su mayor o menor incidencia a la luz, pues nos daría la edad a la que se ha producido el fraguado del mortero. Estas dos técnicas también tienen la limitación de que tenemos que referirlas hay que conocer la paleodosis acumulada, porque la luminiscencia lo que mide es la liberación de fotones cuando se calientan las muestras, bien, o cuando se liberan los electrones trampa de las muestras, bien por calor o bien por una exposición a la luz. Entonces, también tiene su limitación, porque si la cocción ha sido incompleta o las arenas de los morteros no han estado expuestas suficientemente a la luz solar, pues podemos cometer errores a la hora de asignar fechas. Existen nuevas herramientas que se están desarrollando también. Hay una en la Universidad de Manchester y Edimburgo que están intentando calcular la edad de los cerámicos en función de la humedad que absorben estas piezas después de ser cocidas. Van absorbiendo humedad y en función de la velocidad a la que la absorben y luego un proceso de calentamiento posterior para que la pierdan, pueden estimar la edad que tenían esas piezas. Entonces, hemos visto que hay muestras orgánicas que pueden ser datadas, las muestras cerámicas también pueden ser datadas por termoluminiscencia por carbono 14, pero hay inconvenientes con la reutilización de estos materiales y con la edad persistente. Entonces los investigadores empiezan a darle vueltas a cómo pueden datar cómo pueden datar los morteros a partir de su matriz. Todo se basa en el proceso de elaboración de los morteros. Los morteros parten, la obtención de las cales parten de la trituración de rocas calizas que se calcinan. Ese carbonato cálcico presente en las calizas desaparece, se evapora, obteniéndose la cal viva, que luego se mezcla con agua para obtener cal muerta por landita o dióxido de calcio, que a su vez, posteriormente, con esta cal muerta, lo que hacemos es mezclarlo con agua y arena para obtener nuestro mortero. Estos morteros de cales aéreas lo que hacen es capturar el CO2 del aire, lo incorporan para transformarse en carbonato cálcico, con lo cual, si datamos esta cal del mortero, el aglomerante del mortero, lo que estaríamos midiendo el carbono 14 que procede del CO2 atmosférico durante el momento del fraguado. Claro, esto sería lo FETEM, porque obtendríamos el momento de construcción del edificio. ¿Qué ocurre? Que todos estos morteros también el proceso de carbonatación puede ser más o menos lento, de meses o de años, con lo cual, bueno, hay que contar con que este error podemos tenerlo. Pero además tenemos contaminaciones que se producen en todo este proceso. ¿Qué ocurre? A veces la calcinación no ha sido del todo eficiente, con lo cual nos quedan restos de carbonatos fósiles de origen geológico. ¿Qué ocurre con las aguas con las que se apaga la cal o con las aguas que se incorporan al mortero?
¿Están libres de carbonatos? Es una pregunta, ¿no? Cuando añadimos las arenas, si son silíceas no hay tanto problema, pero muchas veces los morteros se elaboran con marmolina, con lo cual nosotros estamos incorporando carbonatos de origen geológico-biológico. Y además, durante el tiempo de exposición del mortero, se van a producir procesos de disolución y reprecipitación del carbonato, con lo cual ya tenemos un carbonato neoformado. ¿Qué ocurre? Que cuanta más contaminación tengamos de la deficiente calcinación de las calizas o que tengamos arenas calcáreas, vamos a obtener fechas más antiguas. Si por el contrario tenemos contaminación por procesos de precipitación, nuestras fechas van a ser más recientes de las que le corresponderían al mortero. En esto es en lo que está trabajando ahora todo el mundo, en cómo identificar esas contaminaciones, cómo reducirlas, cómo aislarlas, cómo separarlas. Pero bueno, podéis entender que esto resulta bastante complejo, porque si vemos imágenes de los morteros en sección transversal, en microscopía electrónica, como nos enseñaba Pedro Pablo antes, vemos cómo se distribuye el árido, cómo se distribuye la matriz en medio del árido. Tenemos que recuperar el carbonato de la matriz, evitando posibles contaminaciones de las recarbonataciones y del árido que pueda haber incorporado como arena, si es carbonatado. Cuando los morteros son, la arena es silicia o silicatada a base de fragmentos, no hay tanto problema porque será más sencillo. Pero ¿qué ocurre cuando, además de la matriz carbonatada, tenemos áridos carbonatados? Separar estos componentes no resulta tan sencillo. ¿Cómo se separan? Porque al final lo que nos interesa es eliminar todas estas contaminaciones para llegar solo a este carbono, al que queremos, al que hemos incorporado de la atmósfera durante el fraguado y que es el que vamos a usar para la datación por AMS. Aquí es donde está todo el mundo echando los restos y donde se viene trabajando en los últimos 50 años. ¿Cómo separamos esto? Por procesos físicos, químicos, combinados. Hay dos grupos fundamentales con resultados muy prometedores y con resultados concluyentes en las investigaciones de ambos, y los dos se basan en lo mismo, en el tamaño de los carbonatos y qué se disuelve antes. Se disuelve antes el carbonato neoformado, después se disolvería el carbonato de la matriz, mientras que el carbonato residual geológico sería el último en disolverse, porque tiene cristales de calcita de tamaño mayor. Entonces, los diferentes procedimientos se basan en eso, en cómo lo muelen, cómo muelen la muestra, cómo la criban, cómo la separan, por métodos químicos, físicos, y finalmente qué proporciones de CO2 capturan. En el caso de Halle, Heinemeyer y Lindros, lo que hacen es que van con más cantidad de muestra, con partículas menores, y una vez que tienen todo cribado, atacan ese carbonato con ácido fosfórico y van capturando el CO2 que se desprende de manera secuenciada. En los primeros segundos una cantidad de CO2, transcurren otros segundos otra cantidad de CO2, y así tienen toda la serie completa del CO2 fraccionado, y hacen la datación de cada uno de estos viales, con lo cual van a tener 5 o 6 datos de cada muestra que pueden eliminar las contaminaciones de los extremos. En el caso del método que utiliza el CIRCLE Sapiencia, la Universidad de Sapiencia, bueno, pues la selección de muestras se hace por decantación y disolución, y luego finalmente solo se analiza una muestra. ¿Qué ocurre? Cuando separamos también en los morteros que
que tienen árido silicio o fragmentos silicatados, esos son los adecuados para la termoluminiscencia o para el OSL. Estos cuarzos también nos pueden dar información sobre su edad. ¿Qué problema hay? Que hayan tenido poca exposición a la luz. Ahí también se trabaja sobre monominerales o poliminerales de cuarzo. Con lo cual, estas son complejidades de todas estas técnicas y de todos estos materiales, pero es que además, si partimos de calizas que no son totalmente puras y son impuras y tenemos transformaciones mineralógicas de otros carbonatos, como pueden ser los del aragonito, la dolomita y las puzolanas, bueno, pues tenemos todavía más posibles contaminaciones que controlar. Con lo cual, las dataciones absolutas, aunque actualmente se han perfeccionado mucho, solo son fiables cuando hay un estudio profundo del mortero, un enfoque multianalítico abarcado desde diferentes técnicas y tenemos controlado cuál es la mineralogía, cuál es la petrografía, cómo en difracción, qué fases mineralógicas tenemos, qué isótopos puede tener. Eso es fundamental para tener una buena fecha fiable. Y lo ideal es comparar todas estas técnicas y a la vez combinarlas con los datos que nos proporciona la datación relativa. Nuestra experiencia, nosotros hemos participado en varios proyectos relacionados con los edificios altomedievales asturianos y las experiencias pues, han sido de todo tipo. Durante el transcurso de los diferentes proyectos y las diferentes obras se han ido analizando morteros y se han ido también abordando dataciones absolutas tanto de muestras menos precisas de carbonatos, de carbones, de maderas y al final también gracias a un último proyecto de datación de morteros hemos intentado combinar los métodos que estaban empleando otros investigadores europeos. Finalmente, todas las dataciones se han hecho por carbono 14, pero partiendo pues, de fracciones secuenciadas de CO2 gas, de muestras sin cribar y de carbones vegetales. En Valdedios, los datos proporcionados por el carbono 14 de los morteros pues, han sido muy desafortunados, han tenido problemas de envejecimiento de muestras por presencia de otros materiales, igual que ha pasado en Santa Cristina de Lena, que la edad de los morteros se ha retraído a épocas anteriores por la presencia de tobas en las bóvedas. Araceli, perdona, quedan 5 minutos. Vale. Y en el tema de los carbones, pues las dataciones también han sido también bastante antiguas. Con las maderas ha habido datos diferenciales, pero al final a las conclusiones que hemos llegado es que con el simple hecho de estudiar los morteros hemos podido establecer en estos edificios las fases constructivas. Elena también, a base del análisis del mortero de las bóvedas, hemos identificado la fase primitiva, las reformas de las diferentes bóvedas y una tercera intervención. Y en la Cámara Santa pues se han identificado también todos los morteros pertenecientes a la época alto medieval, a la reforma románica y a los morteros de reposición después de la destrucción, después de la guerra, y con las capas pictóricas hemos identificado hasta 9 intervenciones en el interior. Esto con los datos de carbono 14 del Lillo, a partir de 9 muestras de carbono 14 del CO2
hemos obtenido unos intervalos para una edad comprendidos entre 894 y 930 y 937 y 980, que se ajustan bastante a las previsiones arqueológicas y coinciden con la edad asignada para estos edificios. Y a partir de las pinturas, pues también se han identificado hasta 5 intervenciones en estos edificios. Con lo cual, el estudio de los morteros, al final, evidencia y permite distinguir épocas y fases, y confirman, así como lo que os comentaba, de que en Valdediosa, en Lena y El Lillo, las fechas radiocarbónicas obtenidas a partir de carbones, vegetales y maderas han de tomarse con muchas reservas, ya que son inexactas, imprecisas. El Lillo, en las fechas que proporciona el carbono 14 a partir del análisis de los morteros, son coincidentes con la ascripción de San Miguel y Santa María del Naranco a Ramiro I, aunque se prolongan a reinados posteriores. Con lo cual, nosotros abogamos por una propuesta metodológica de combinación de dataciones relativas y absolutas de morteros con sus pinturas murales y combinando los procedimientos hemos sido capaces de reducir los errores generados por estas contaminaciones, aunque somos conscientes de que los procedimientos de separación de muestras y de preparación pues son esenciales para obtener fechas absolutas de carbono 14 que sean exactas y precisas. Y bueno, nada más. Muchas gracias por vuestra atención.